y la expresan con toda, ¿no? A su plenitud, mientras que hay otros que son un poco más reservados y, digamos, tienen un trabajo diferente. Pero, insisto, a veces hay que revisar un poco la situación. Entonces, hay que entender que el miedo es parte de, y la ansiedad también, por si acaso, es parte de la vida, de las emociones de todo ser humano. Y básicamente se activa, ¿no? Cuando existen algunas señales. Y en esas señales, ojo, en esas señales, llámese de miedo, hay una respuesta fisiológica, hay una respuesta motora, ¿no? La presión se altera, nos aceleramos, se nos paraliza el corazón, entre comillas, no es un decir, obviamente, ¿no? Sentimos pues que los chiritines sienten pues que se pone todo caliente, empiezan a sudar, ¿no? Sienten que ellos como que se activa todo y sube todo, como si fuera una caricatura que va subiendo, igualito sienten. Entonces, ¿no? Tienen dificultades, pero en realidad esa respuesta es perfectamente normal, ¿no? Cuando uno siente miedo. O sea, el miedo no solamente es un elemento emocional, sino que tiene un componente cognitivo, tiene un componente conductual, tiene un componente fisiológico, ¿me entienden? O sea, lo tiene, es parte de, o sea, ¿me entienden? No es que uno siente y ya el cuerpo, no, sí, reacciona, sí, siente que se, sí, y es parte del miedo, sí, es miedo. Uno cuando tiene miedo reacciona de esa manera. La ansiedad tiene otra connotación. El miedo, estamos claros que hay una señal de peligro y eso está claro para todos. En el caso de la ansiedad, esta es diferente, ¿no? Porque estamos hablando, en el caso de la ansiedad, de una aprehensión, ¿no? Igual, sigue siendo también un elemento natural, que todos experimentamos en algún momento, pero de alguna manera la aprehensión, es, digamos, es lo que lo define, ¿no? El no saber, el no saber qué va a pasar después, el no saber qué, qué me espera más adelante, el no saber cómo va a llegar, ¿no? La información, ese es el punto que, digamos, dispara esta ansiedad. Entonces yo me siento, ¿no? Cauteloso. Un segundo, por favor, tengo un coso de una clase de música. Perdón, no me acordé que tocaba la clase de música. Estaba antes en la clase de computación o ahora tocó música. Ay, Dios. Hemos convertido los departamentos en 50 salones. Me falta comprar esa cosa de, ¿cómo se llama ese coso que te ponen para los ruidos? Ok, como les iba diciendo, ¿no? De alguna manera ponemos, cuando nosotros sentimos en ansiedad, ¿no? Sentimos que de alguna manera, pues, todo nuestro organismo también, ¿no? Se pone en estado de alerta. Obviamente, estamos mucho más aprensivos, mucho más alertas a, será, no será, pero de repente sí, de repente no. O sea, en realidad no tenemos un elemento tangible como en el caso del miedo, pero es un elemento más cognitivo, ¿ok? Entonces, analizar y ver que de repente posiblemente puede ser, no puede ser, ¿no? Y de alguna manera reconocemos que hay un peligro. No sé cuál es el peligro, pero siento, ¿no? Y tengo esa expectativa de peligro. Entonces, esa es lo que me hace que mis sentidos se activen. Entonces, pero ambas, repito, ambas emociones son perfectamente naturales y comprensibles, ¿no? Tanto el miedo como la ansiedad, todos lo experimentamos en algún momento y los niños más, mucho más. ¿Por qué? Porque en el caso de los niños, dependiendo su etapa evolutiva, hay muchas cosas que ellos no conocen y no saben, ¿no? Porque son pequeños. Van a ir conociéndolo. Conforme el niño crezca, va a ir ampliando su conocimiento acerca de qué es, qué es tal cosa y como que los miedos se van disipando. Ahora pues vamos a ver la parte evolutiva también, ¿ok? Entonces, de alguna manera, eso, digamos, el niño va a ir de alguna manera dosificando un poco cuánto de ansiedad tiene que ponerle a cada situación, pero en general eso es muy común en ellos, que se asusten con mucha facilidad o que tengan una respuesta ansiosa con mucha facilidad porque ellos no conocen, a diferencia de nosotros que sí, entre comillas, ¿no? Ya manejamos un poquito más de info acerca de la vida.
¿ok? Entonces, una de las cosas importantes que hay que entender, ¿no? Sobre los trastornos de ansiedad, uy, acá se me pasó, ok, ¿no? Las características clínicas de la ansiedad tienen que ver con, ¿no? En principio, sí o sí, y esta es una constante, repito, ¿no? Cuando hablamos de trastornos de ansiedad, estamos hablando de que tiene que haber una activación fisiológica de todas maneras. Es una de las cosas que a veces nos hace discernir sobre si es o no un trastorno de ansiedad, dependiendo un poco el nivel de activación. Repito, cuando tenemos, como pues lo decía al principio, cuando sentimos miedo, se activa el corazón, se activa el... Pero en el caso de la ansiedad, sí, de un trastorno de ansiedad, perdón, sí se activa todo. ¿Ok? Entonces tenemos una activación vegetativa que básicamente incluye respuestas electrodérmicas, respuestas cardiovasculares y también otro tipo de respuestas que ahorita vamos a ver. Dentro de las electrodérmicas sí o sí tenemos, ¿no? Todo lo que es la sudoración, ¿no? El aumento de la actividad de las glándulas sudoríparas en términos técnicos, en términos simples, el tema de la sudoración que puede ser en las manos, que puede ser que puede ser en diferentes partes. Ah, ojo, por si acaso, no a todos les suban las manos, no necesariamente. Hay gente que no le suba las manos, hay gente que le suba la espalda, ¿no? Hay gente que le suda los pies. Y es más, a veces he encontrado chiquitines que no le sudan los pies, es chiquitines, ¿no? Lo igual, por ejemplo, con el tema del enrojecimiento. A veces pensamos que tiene que ver con la carita, no necesariamente. Hay gente que cuando se pone ansiosa no le suda la carita. No se pone roja, perdón, sino se pone blanca como un papel, ¿no? O a veces el rojo no está aquí en la carita, sino está aquí, por la parte de acá. No sé si lo han visto ustedes alguna vez. Sobre todo eso lo he visto en quienes, en pacientes que tienen la piel muy clara, ¿no? Ellos, por ejemplo, si tienen cosa, hay gente que se puede, tú sientes que está ansioso, no por el color de la cara, no porque está rojo, sino porque acá, en la parte ¿cómo se llama esta parte? Del cuello, ¿no? La parte baja del cuello, aquí se le pone rojo. Entonces, por ejemplo, yo cuando a veces cuando veo que se pone un rojo acá, ok, están ansiosos, ¿no? A veces esa es una respuesta. Digo, no siempre vamos a esperar lo convencional, ¿no? El tema de la frecuencia cardíaca también es importante, ¿no? Insisto, los flujos de sanguíneos, bueno, hay parabólico. Puede ser o bien que te pones blanco como un papel o rojo como un tomate, ¿no? ¿No? El tema la tensión en el tono muscular también, ¿no? Digamos, una de las cosas que son bien comunes, ¿no? La sensación de ahogo, ¿no? No poder movimiento, esta agitación que uno siente para respirar, ¿no? Que sientes que te falta el aire, ¿no? Digamos que son las respuestas muy comunes. Ahora, hay que entender que esta activación emocional es constante, ¿ok? Es constante. El ansioso siempre está, como yo siempre digo, es como si tuvieran pues una especie de botoncito, ¿no? ¿No? Y que es el botón de la ansiedad. Y cada vez que ellos sienten algo o anticipa, plum, presionan el botón. Y plum, presionan el botón. Y como es algo que yo, insisto, anticipo porque percibo la amenaza, ¿ok? Entonces estoy presionando el botón casi siempre todo el tiempo. Por eso es que la activación es constante. No es solamente una vez al día, no, casi siempre tienen esta sensación. Claro, no en las mismas capacidades, no en la misma intensidad, pero sí está claro que sí, es constante y se mantiene. Por eso es que siempre el DSM te plantea de que estos síntomas tienen una duración mínimo de 6 meses, porque sí, ¿no? Este, porque es constante. Pero no es la única respuesta, ¿no? Esta parte ya Ok, a nivel motor también hay una manifestación de la ansiedad que tiene que ver con la respuesta de evitación, que pueden ser activas, pasivas o de escape, o las respuestas motoras alteradas. ¿Qué significa, no? Que o bien, ¿no? Lo que hacemos es, si sabemos que va a pasar algo, ¿no? Si sabemos que vamos a ir a tal sitio, a un lugar donde a mí me asusta, le tengo miedo, entonces yo de alguna manera, como ya me anticipo, me preparo, ¿no? Me preparo, digo que no voy a ir, no quiero, ¿no? Empiezo a tener esa resistencia, ¿no? O si ya no me queda de otra y tengo que ir, ya estoy planeando el escape, ¿no? Ya estoy planeando el escape, o estoy viendo, ¿no? De qué forma voy a yo evitar enfrentarme con ese objeto, si es que no me queda de otra. Hay gente que también le da por el tema de la voz, hay gente que tiene bloqueos,
tiene repeticiones, ¿no? Pareciera una tartamudez, ¿no? O tiene la voz así como que media llorosa, pareciera que estuviera llorando, media quebrada, ¿no? O en algunos casos más severos el tema de los tics, pues, ¿no? Los famosos tics, como los temblores, que también, pero es un chiste, ¿no? Y esto de alguna manera se correlaciona con lo siguiente, que tiene que ver con la parte cognitiva. A mí, y es una de las cosas que me gusta de los ansiosos. ¿Por qué? Porque a nivel cognitivo producen, disparan todo el tiempo. Y lo bueno del ansioso es que el ansioso sí te habla de ese elemento cognitivo, a diferencia de un depresivo, que ahí sí hay que, de verdad que hay que así como pescador, hay que lanzar ¿no? el arnés para ver si sacas un pensamiento. Difícil. En cambio el ansioso no, él produce y lo va diciendo, porque no es algo que él incluso pueda, se angustia tanto hasta por todas las ideas que en realidad te las dice, y genial porque ahí te da todo el material para trabajar. Esa es la ventaja de los ansiosos, ¿ok? Yo siempre digo, los ansiosos son los mejores pacientes. Sí, 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 son así bien cumpliditos, son bien parametrados, bien ordenaditos hasta para trabajar. Es un chiste. Tú le pides un cuaderno y su cuadernito ahí. Son geniales para trabajar los ansiosos, te dan mucho material. Porque el ansioso siempre está elaborando, siempre está pensando, ¿no? Está viendo si lo que está pasando es peligroso o no. Entonces siempre está, la mamá le dice, oye, vamos a ir a tal sitio, pero ¿y quién va a estar? Pero, ¿y qué tú? ¿Pero qué? ¿Vamos a ir y tú me vas a dejar? ¿O quién? No sé qué. ¿Y de noche qué va a pasar? ¿Y a qué hora regresamos? Ya está, ya empieza con las 50.000 preguntas, ¿no? Porque siempre está viendo si el lugar, ¿no? O el ambiente o la situación es segura, siempre está, ¿no? Y también está pensando, por ejemplo, si ya tuviera el miedo y tuviera una dificultad, está pensando que no puede, pero que no es posible, que no puede superarlo, que es horrible, que va a hacer y qué va a pasar conmigo, y ya está elaborando. Es una cosa. O si no está, como hay gente que tiene mucha, el cuerpo reacciona más que su, entonces empieza, ya me empieza aquí, ya me duele aquí, ya estoy sintiendo, eso me pasa cada vez que no sé qué, y empieza, ¿no? Cualquier cosita, cualquier cambio, hasta un coso estomacal, los activos, están muy sensibles, están muy reactivos, pero mamá, ¿y por qué me duele? ¿Pero por qué siento esto? No me acuerdo un paciente que le decía, mamá, ¿y pero por qué voy al baño y hago tal cosa? Pero es que, hijo, ¿por qué? Pero ¿y por qué? Y ayer no, y hoy día sí. Uy, Dios mío, es una cosa, pero el ansioso como le digo, no solo es ansioso, sino también es angustiante a veces, ¿no? El tema de la rumiación es constante, siempre está haciendo sus planes. ¿Qué pasa si? Entonces ya va pensando y va planeando y va viendo y qué voy a hacer y qué no voy a hacer. Ah, ya, entonces voy para aquí, entonces voy para allá. Ah, ya, entonces me meto aquí, entonces voy a hablar con... Uy, ya arman el plan. Siempre está así. Entonces es interesante trabajar con un ansioso porque, repito, produce, siempre está esperando que algo malo, está atento, está muy reactivo, muy aprensivo, está esperando siempre, ¿no? A ver qué pasa, está atento a cada señal, y pasa algo y ¡plum! De inmediato, y ahí lo tienes. Y ahí lo tienes bien concentrado, bien esperando, escuchando. El ansioso escucha mucho todo lo que dice. Entonces, y si la mamá por ahí se le pasa y dice, ay, sí, ay, yo de chiquita tenía miedo, ¡plum! Les abre los ojos, ya le diste material para pensar, ya empezaron a elaborar y empezó, y de esto, y entonces, pero yo también, uy, empieza. El ansioso es así, está expectante, siempre está, y todo lo que signifique peligro, ahí, mira, lo absorbe automáticamente. Así es el ansioso. Pero como les decía, la ventaja de trabajar con un ansioso es que te permite claramente definir, o sea, sus síntomas son muy claros, están bien definidos, ¿no? Y ok, ya estaba yo con el fondo, te permite establecer muy claro los síntomas y también te permite identificar qué causa, ¿no? Porque él desarrolla temas, desarrolla situaciones, entonces a veces podemos claramente identificar qué causa la ansiedad, en este caso por eso que se le llaman las fobias, ¿no?
y en función a las situaciones que generen, ok, van a recibir un nombre, ¿no? Pues insisto, puede ser una ansiedad por separación, puede ser una fobia específica, puede ser una fobia social, ¿no? Puede ser un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Puede ser un TAG, un TAS, un TOC, ¿no? Cualquiera de ellos. Hasta un TEP también está dentro de, ¿ok? Entonces cualquiera de ellos, ¿ok? Esa es la ventaja de trabajar con los ansiosos, que claramente está establecido, ¿no? Podemos identificar. Ahora, en algunos casos no necesariamente tenemos una situación específica para, también a veces no solamente es específico, sino incluso tiene que ver con elementos más internos que tiene que ver con la respuesta. Yo me acuerdo una vez una paciente que tenía miedo sentir, ¿no? Eso que se asemejaba a lo que sintió aquella vez, ¿no? Bien, bien, o sea, era un malestar lo que la activaba, no era una situación específica, sino era un malestar, una sensación, porque a veces se asocia de esa manera, ¿ok? Entonces, de alguna manera, insisto, esos serían los parámetros. Las fobias, ahora sí, hablemos de las fobias. Hemos hablado de la ansiedad en general, para hacer un pequeño encuadre, y ahora sí, hablemos de las fobias. Las fobias, básicamente vamos a trabajar con dos, o sea, existen solo dos tipos de fobias, ¿no? Que son la fobia específica y la fobia social. No hay más, ¿ok? Dentro de la clasificación. Eso también hay que entenderlo, que eso vamos a ver en un ratito. Ahora, para que un elemento de miedo, como hemos visto, que es una respuesta habitual, hay también una activación fisiológica, pero para que una respuesta de miedo reciba el rótulo de fobia, tiene que haber dos cosas muy importantes, ¿ok? Una, que en la reacción y la activación, ¿no? Resulta desproporcionada, dice, ante la situación. Es decir, que estamos claros que el objeto que entre comillas representa para él amenaza, en realidad no lo representa, no lo es, ¿ok? Es más que todo una percepción que él tiene. Es, por ejemplo, cuando me dicen que le tienen miedo, qué sé yo, cuando las mujeres me dicen que tienen miedo pues a los ratones, ¿no? Y gritan y hacen todo el coso. La pregunta es cómo tú le puedes, tú que mides ya 1,60 m, le puedes tener miedo a algo que mide, pues, qué sé yo, ya ponle 10 centímetros, ya 20 si quieres, más, ya más la cola, ¿no? O sea, como tú de 1,60 m le puedes tener miedo a algo que mide, o por ejemplo las cucarachas, ¿no? Que hay gente que le tiene miedo a las cucarachas, ¿no? Pero como tú y las cucarachas ya la de la selva ya miden 10 centímetros, ya 15, ya ponle. Y yo me acuerdo que una vez le pregunté a una persona y es que dice que me dijo, pero es que muerden. Sí, pero, o sea, pero estamos claros que si una cucaracha te muerde, no es que te va a clavar sus colmillos en el esto, es un piquete. Pero tampoco está en peligro tu vida ni nada por el estilo, pero las personas de alguna manera lo asumen de esa manera y responden de esa manera, pero el objeto en realidad si tú lo miras no representa, es más, yo digo, la cucaracha y el ratón se corren de nosotros porque somos nosotros que nos ponemos a matar, eso está claro, nosotros somos sus depredadores, no ellos, pero para cuando, justamente esto es una de las cosas que hace que consideremos este miedo como un miedo fóbico, porque definitivamente es totalmente, o sea, esta cosa o este elemento no representa. En el caso del niño a veces tiene miedo a los animales pequeños o peludos, ¿no? Tipo conejo, ¿no? Y definitivamente ese animal no representa ningún tipo de miedo. Ahora, en ese caso, ¿no? Ese es por un lado. Y el otro, por ejemplo, que la intensidad, ¿no? Que su elevada intensidad, ¿no? Empieza a convertirse pues, en un elemento que no deja que el niño trabaje en sus otras áreas y se siga adaptando y siga creciendo. ¿Me entiendes? Como por ejemplo, ok, imaginamos que yo le tengo miedo a los payasos, desarrollo una forma, entonces ya ahora, como tengo miedo a payasos, no voy a las fiestas y no quiero ir. Recibo invitaciones para las fiestas y no quiero ir a las fiestas. No, 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 no. Eso, por ejemplo, sí ya se considera, ¿por qué? Porque el niño tiene que socializar. Es parte de la vida del niño socializar, ir a fiestas, interconectar. Pero si ya empiezo yo a limitar mis áreas, ok, entonces ahí sí digamos, podemos ya estar pensando que aquí sí hay una fobia,
¿ok? Porque si el niño tiene que, o a lo mejor por su miedo no quiere ir al colegio, ya no quiere ir al colegio, no quiere ir al colegio, no quiere ir al colegio, se resiste, llora de todo y no quiere ir al colegio, ok, aquí sí llega otra cosa, ¿ok? Porque es algo que sí tiene que hacer, de todas maneras. O sea, ya hay áreas que de su desarrollo que se involucran, entonces ahí sí podemos considerar, ¿no?, esto como una fobia. Podríamos pensar que sí es una fobia, ¿ok? Porque ya sobrepasa. Pero el otro elemento importante que yo siempre miro, que tiene que ver con el tema evolutivo, ¿ok? Hay que ver siempre la parte evolutiva, siempre. Porque hay miedos que pueden ser sumamente intensos, pero por la edad corresponde a nada. Como les decía al principio, conforme el niño enriquezca su backup de conocimiento del mundo y de la vida, hay miedos que van a ir cesando con los años y hay miedos que van a ir aumentando, obviamente, con los años. Va a depender mucho también de su evolución. Entonces, por ejemplo, si un niño de 9 años me dice que tiene miedo, qué sé yo, a los payasos, ok, entonces ahí sí, digamos, yo digo, pues, probablemente estemos frente a una fobia. ¿Por qué? Porque a los 9 años ya nadie tiene, porque a los 9 años el niño ya tiene la total comprensión de quiénes son los payasos y qué son, ¿no? Y cómo es que lo que significa, pues, ser un payaso. Ya lo tienen clarísimo. No es que no lo tengan claro, ya lo tienen clarísimo. Es como el tema de las películas de terror, ¿no? Hay gente adulta que se asusta con las películas de terror, ¿no? Ay, se asusta, pero estamos claros que eso está hecho para eso. O sea, sería absurdo que nos asustemos viendo la película, pues, de It, ¿no? ¿Me entiendes? Porque no hay forma, pues, o sea, ya lo entendemos. Entonces, el niño también va adquiriendo, pasa por un proceso evolutivo. Entonces, hay cosas que sí, insisto, pueden ser muy intensas, pero sí o sí hay que siempre ver la variable de la edad. Por eso que les puse este cuadro, ¿no? Que es un cuadro que en realidad a mí me ayuda mucho porque, Rito, la parte evolutiva es importante. De 0 a 2 años, por ejemplo, veamos, está claro de que sí, definitivamente alejarse de sus papás provoca una respuesta de llanto, de miedo, de angustia terrible para los chiquitines, ¿ok? Porque son su figura de soporte. Pero entonces es que el chiquito quiere estar todo el día conmigo, no me deja ni siquiera todo el día, pero tiene 2 años. Eso es perfectamente normal. Pero como el hijo de mi sobrino, él no, es independiente, la mamá se va y... Sí, perfecto. Ese niño tiene otro temperamento, lo cual la mamá suertuda, pero a ti te tocó un niño con un temperamento distinto, es mucho más aprensivo. Entonces, ese niño, este miedo, que en general es parte de, pues él lo vive de manera más intensa, tan simple como eso, ¿ok? Porque repito, es parte de la edad, ¿ok? Pero conforme el niño se vaya habituando, sí o sí, al final, con los años se va. Entonces, es más, mientras la mamá más se vaya, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya el niño se va a habituar, como que eso es parte de las circunstancias y al final lo asume, porque pasa por un proceso evolutivo, de comprensión, ¿no? De conocimiento, de habituación, que son partes, ¿no?, del ser humano, que son inherentes al ser humano. ¿Okay? Entonces, eso es lo que sí hay que entender. Ahora, aquí hay un punto importante y también me salgo un poquito de aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, ¿qué es lo que pasa? Los niños a veces tienen reacciones que, repito, son propias de la edad, pero a veces, en muchas situaciones, depende mucho del manejo del entorno para que esto pase como un miedo propio de la edad y termine su ciclo, ¿no? Y pase, o para que ese miedo se convierta, ¿no?, en un cuadro clínico que sí amerita una atención. Ese es el pequeño detalle, va a depender mucho del ambiente. O sea, si tenemos, por ejemplo, que la niña empieza a llorar y porque llore, 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 entonces la mamá dice, ya, entonces yo me quedo, ok, no te sorprenda que el llanto va a durar un poquito más y va a demorar que la niña se despegue porque yo estoy quedándome. No estoy haciendo que la niña trabaje en ese proceso de actuación, porque sí tiene, o sea, de todas maneras va a pasar, de todas maneras tiene que pasar, porque es parte de, pero va a depender mucho del manejo. Entonces me acuerdo que una señora, justo me estoy atendiendo ahora,
el colegio la manda, algún tema ahí de adaptación, y yo le he dicho que las terapias son con usted, señora, no con el niño. ¿Por qué? Porque el niño tiene 6 años y hacer una terapia de 6 años vía Zoom, o sea, para contarle cuentitos, no, es usted, porque son ustedes quienes hacen todo el manejo. Y me dice que la directora le ha dicho que sí, que no, la terapia no es con el niño, sino es conmigo, con usted, sí. Y empezamos a hacer los ajustes, ¿no? Y curiosamente ayer teníamos cita y me comenta, ¿no? Que el niño está respondiendo bastante bien. Y tú dices, ¿cómo así? Es que en realidad es el ambiente. Porque miren, ¿eh? Si yo tuviera, imaginemos, yo identifico que tengo un niño con un temperamento, vamos a llamarle, vamos a usar las tipologías, tipo sanguíneo, más reactivo, más aprensivo, ¿no? Entonces está claro que este niño requiere, ¿no?, que el entorno le facilite los recursos psicológicos que él necesita para manejar sus, digamos, esta aprensión que de por sí él la tiene. Pero si el ambiente no se lo proporciona, entonces sí, él cada situación, como dicen los chicos, la va a vivir de manera intensa. Pero va a depender mucho del manejo, depende mucho del manejo. En ese sentido, de verdad, traten, si, no sé, cuando tengan que hacer escuela de padres, yo siempre sugiero, please, esta información se la tienen que dar a los papás, porque ellos tienen que entender que muchas de las cosas, el niño tiene características, sí, pero depende mucho, el ambiente regula bastante del manejo. Hace, yo me acuerdo que hace unos años me llegó un casito, una chica, la niña tenía 3 años, parece que se cayó, ¿no? Se hizo una herida en la rodilla, y me acuerdo que la niñita, pues no, o sea, y todo el mundo, mira, toda la familia, estaban con su rodilla, porque se hizo una herida, o sea, se hizo un raspón considerable. Entonces, y todo el mundo está, ay, su rodilla, ¿no? La clase y la rodilla, ay, te duele tu rodilla, pobrecita, la rodilla, y todo era el tema de la rodilla, ¿no? Entonces la niña llegó un momento en que, o sea, no quería ponerse ni short ni falda, porque no quería que nadie le vea la rodilla, y no quería que nadie le toque la rodilla. Es más, para bañarla nada más sufría, ¿no? Y tenía 3 años, ¿no? ¿Por qué? Porque no quería que el agua la toque, tenía que ponerle no sé qué, no sé cuánto, cubrirle las rodillas, porque se ponía a llorar y lloraba a mares, porque su rodilla y su rodilla y su rodilla. Y me dice, 3 años, me dice, por favor, una terapia, porque mi hijita llora y llora. Ok, vamos a hacer una cosa. ¿Ya? Les decía, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar de hablar de la rodilla. ¿Qué le parece si de ahora en adelante cortamos el tema de la rodilla? No existe una rodilla, ¿me entiendes? Existe ella, que tiene más partes en el cuerpo que la rodilla, ¿no? Tiene brazos, tiene hombros, tiene otras cosas. O sea, vamos a olvidarnos del tema de la rodilla. Adiós rodilla, ¿ok? Es ella, ¿ok? Vamos a hacer eso. Ya no se hable más de la rodilla. No existe, no pasó. Hablemos de otra cosa, hablemos, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué tal la tarea? Dibujamos, pintamos. Se acaba el tema de la rodilla, por favor. ¿Ok? Y otra cosa importante, pero es que, no sé, era verano, me acuerdo, y que no se quería poner chores ni falditas, que era un tema para cambiarla, que para cambiarla había todo. Ah, perfecto, déjele el coso, y mientras usted la va cambiando, le digo, señora, vamos a hablar de los bigotes del gato. Oye, que sí, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Mientras le va poniendo el polo, le va poniendo un coso, eso tiene un nombre, ahorita le voy a explicar la parte técnica. Plan, le ponemos el coso, tan, y ok, y ya está, listo, se acabó, ya está. Y vamos a hacer una cosa, cuando usted se cambie, ¿no? Ahí viene la parte modelado importante, miren usted, disculpen que me esté saltando, pero para eso me acuerdo de cosas y para no olvidar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ok, y cuando usted se cambie, haga lo siguiente, cámbiese pero en voz alta, ¿no? Ok, ay, tengo que calor, ay, qué calor, si pantalón no me voy a poner pantalón, qué calor, no, mucho calor, me voy a poner un short, ay, sí, más fresco, más no sé qué, más no sé cuánto, ¿no? Entonces, y así ponga tú, usted bien exagera, bien así, bien teatral, ¿no? Bien clown. Ay, sí, qué fresca que estoy con mi short, ¿no? Una cosa así. ¿No? La niña, obvio, la niña le va a mirar, usted no habla con esto, está hablando para sí misma. La niña la va a mirar y se va a ir, se va a ir. Y tú vas a ver que de pronto, y la mamá me contó que debe decir, mamá, ponme chor, quiero chor. Sí, hijita, allá, usted no le diga nada. ¿Estás segura? No, ni se le ocurra. ¿No?
Y me dice, ey, se acabó el tema. Me dice, Mar, me dice, no sé qué has hecho, me dice, ha sido mágico, pero ya no tiene miedo, ya se cambia, se viste. Es que le digo, es que tiene 3 años. Tenía 3 años la chiquitita. O sea, responde porque solo tiene 3 años. Si tuvieran, pues, insisto, 7, 8 ya es otra cosa, pero tiene 3 años. El conocimiento que ella tiene del mundo es muy, muy cortito, muy pequeño. Entonces, todo lo que tú le digas, todo lo que tú hagas, en realidad ella te va a escuchar y te va a prestar atención. Uy, un ratito, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Emergencias técnicas. Ok, disculpen. ¿Qué les iba a decir? Ya, ok, entonces, como yo le decía, pues tiene 3 años, entonces, ¿qué esperas que haga a los 3 años? O sea, la niña, lo que tú le digas, ella lo va a absorber y le va a ir bien, o sea, lo va a asimilar. Pero eso siempre y cuando, repito, o sea, nosotros como adultos tengamos el manejo adecuado. Si es que no se tiene el manejo, ahí viene pues el tema, ¿no? Si yo realmente sigo esta pauta de ¿cómo se llama? Ay, sí, la rodilla, y como digo, era la conversación del almuerzo familiar, era la rodilla, ¿no? Y que al final cambió y la niña respondió perfectamente pues al manejo que se le hizo y ya está. Porque a veces eso pasa, ¿no? A veces va a depender mucho de, ay, estamos en el cuadro anterior. Cuadro anterior, ¿dónde estás? Allá, ¿dónde estás el clic? Ya. Ok, estamos en el anterior, se corrió uno. Ok, ok. Ay, ¿qué pasó? Ya, ok. Entonces, va a depender mucho, como le digo, del manejo. Por eso que hay cosas que, lo que pasa es que a veces hay adultos que tratan estos miedos y como que no saben cómo manejarlos, creo que se ponen también ansiosos un poquito ellos, y es ahí donde se convierte. Pero a esta edad es perfectamente, como bien lo ponen ahí, de 0 a 2 años, el tema de las heridas, de lastimarse. Hay gente, niñitos que se ponen muy aprensivos cuando se caen y ya no quieren que nos toquen. Eso es perfectamente normal, ¿no? A los animales, sobre todo si son grandes o si son cosas que ellos no conocen, no están familiarizados. En cambio, por ejemplo, los niños que crecen con perros, siempre han visto, pero ya se familiarizan. Si en la casa siempre había como que animalitos, pero niños que nunca han visto animalitos, no saben, sí se ponen un poco aprensivos. Y el tema de la oscuridad, de todas maneras, los asusta. Sí, y es perfectamente. Ahora, hay niños que no, porque siempre los papás les apagaron la luz, ¿no? Y bueno, perfecto, se habituaron y es más, ellos, si no le pagas la luz, no duermen. Perfecto. Pero existe la posibilidad que también esa situación se convierta en una situación de miedo. Ahora, de 3 a 5 años la cosa ya va cambiando, ¿no? Porque de 3 a 5 años disminuyen, dice, el temor hacia los... Eh, ya van entendiendo que papá y mamá se va, así que si se van a trabajar, así que no hay problema, ¿ok? Pero, y las personas extrañas también ya, porque ya van al nido, ven más mises, ven más adultos, entonces ya digamos que no, van entendiendo que hay más adultos y que no representan ninguna posibilidad de peligro y que si la mamá se va, ¿no? Va a regresar, ¿no? Pues me ha pasado experiencia que la mamá le dice, el niño que al principio no quería, no quería, después llega un momento que dice, te vas a ir mamá, ah, ya, chao, que te vaya bien, o sea, la mamá lo asumen, ¿no? Llega a veces los niños como que tienen que esperar llegar a su hito. Hay niños que llegan al hito y plum, hacen el cambio y ya está. Ya lo procesan, lo atienden y ya está. De 6 a 8 años, ¿no? No, perdón, y lo que aquí todavía se mantiene es el tema, perdón, de 3 a 5, los ruidos fuertes, la separación todavía sigue siendo, todavía hay gente que todavía se pone un poquito aprensiva, es perfectamente comprensible, los animales, la oscuridad, ¿no? Todavía se mantienen y lo que empieza a aumentar es el tema del daño físico, porque ya el niño es más consciente, ya a esta edad pues sí se ha dado más de una vez, se ha dado pues un golpecito, ¿no? Entonces sí. Y por ejemplo, el tema de las personas disfrazadas sí empieza a aparecer a esta edad, ¿no? Este coso del dinosaurio, ¿no? Y sobre todo si después ven que ¿no? el señor del dinosaurio se saca la cabeza, hay niños que se trauman con esa experiencia, o sea, piensan que como el dinosaurio se comió al señor, o el señor, no sé, está comiéndose al dinosaurio y cosas así, ¿no? Su cabecita lo elabora de esa manera,
insisto, porque es parte de, ¿no? Es perfectamente comprensible, ¿ok? De 6 a 8, y ya de 6 a 8 años, por ejemplo, a mi edad los ruidos fuertes ya se acostumbran, ya están acostumbrados a escuchar ruido por acá, claxon, ya. Y las personas disfrazadas también, porque ya mientras más se habitúan a estos espacios, se entiende que ese es un señor que trabaja de payaso y ya está, ¿no? Es más, ¿no? Cuando ven a alguien con una nariz, te falta el color de la cara, le dicen, ¿no? Ya tienen otra comprensión, ya están en el colegio, ya aprendieron a leer, escribir, ya vieron, ahora ya ven videos de YouTube, y hay un montón de cosas, así que ya se acomodan a los payasos. Ya escucharon a, ¿cómo se llama este muñeco? A Plin Plin, ya lo vieron, al payasito, ¿no? Ya han escuchado las canciones, pues, de varios personajes, ya está. Pero todavía la separación sigue siendo todavía un tema que se mantiene, por si acaso. Por eso que a esta edad todavía, pues, es donde inicia el famoso el trastorno de ansiedad por separación, porque sí, pues, a esta edad todavía se mantiene, aunque ya tiene que irse sano. La oscuridad sigue siendo un punto de quiebre. Hay niños que le tienen mucho miedo a la oscuridad, comprensible, porque insisto, en la oscuridad no se ve nada, así de simple, ¿no? Y el daño físico. Lo que sí va a empezar a aumentar, porque obviamente porque su cabeza ya hay más elaboración, hay más conocimientos, hay más caricaturas, hay mucha info en las caricaturas, tienes un dibujo que siempre habla siempre en todos los dibujos hay un tema de fantasmas, ¿no? O sea, es un clásico, ¿okay? O brujas y cosas de esas, o monstruos, ¿no? Y entonces empieza, ¿no? El coso de los seres imaginarios. Y también la escuela, ¿no? Los temblores, la escuela también. La escuela se convierte en un elemento que genera y que asusta, por si acaso. ¿Ok? Pero entonces a los 9, 12 años se supone que ya, como esta es la edad que supuestamente coincide incluso con la parte del desarrollo social, ¿no? Donde ya digamos, lo social se convierte en el tema central de los niños y la familia ya no. Entonces, vale, esta es la edad donde nos dicen, ay, no más, déjame aquí, vete más allá. Entonces, ya, o sea, a esta edad sí o sí, o sea, los papás dejamos de ser el centro, son los amigos su centro, entonces definitivamente que nos vayamos, ¿no? Más bien, ¿no? Ciérrame la puerta, una cosa así, ¿no? Ya, está claro que a esta edad es así. La oscuridad ya también tiene que disminuir, ¿no? Y los seres imaginarios y la soledad ya también tiene que ir disminuyendo, ¿ok? En el caso de los 8 años, perdón, me olvidé decirles, en el caso de los 8 años, la oscuridad no se asocia mucho por el coso de la oscuridad en sí, sino ahí se mezcla el tema de la oscuridad y los seres imaginarios. Entonces, existe la posibilidad que en la oscuridad estén las brujas y los monstruos ¿no? Y salgan, y los fantasmas y los espíritus y no sé qué tanta cosa. Se asocian los dos, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza, ¿no? El tema de la oscuridad. No por la oscuridad, sino por lo que podría pasar en la oscuridad. Pero repito, de 9 a 12 años ya es más, ellos manejan muy bien el tema de la oscuridad, la soledad. Pero, por ejemplo, si se mantienen los animales, sobre todo los animales que tienen riesgos, el daño físico está clarísimo. Y es más, y mire, esta parte es muy importante, incluso para entender el tema de la depresión, porque a esta edad ellos le tienen miedo, porque saben que un daño físico existe la posibilidad de que ese daño sea mayor. Por eso que en el caso de los chiquitines, o sea, vamos a entender que a esta edad el tema de la depresión sí genera, pues, el tema de la ideación suicida a esta edad es un poco complejo porque a ellos les asusta este tema. No les gusta hacerse daño. Saben que existe la posibilidad, ¿no? De que sea un poco más grande y asusta, lo cual nos ayuda también a entender un poco algunos síntomas de otros cuadros. Lo que sí, lo que empieza a aparecer terriblemente a esta edad, bueno, está en la pubertad, el tema de la escuela, los exámenes, o sea, en la escuela, no por la escuela, sino por las situaciones que se generan en la escuela, ¿no? Repito, el tema de los exámenes, el tema de la performance, de la competencia, la parte social, el aspecto físico, es una cosa que también le genera a ellos mucho temor, ¿no? El no ser aceptado, la muerte, los asusta, pues los asusta. Y eso es perfectamente normal, ¿ok? Si no le asusta, más bien me preocupo. Insisto, podríamos hablar de otro tipo de cuadros, pero en general sí, a ellos les asusta esos temas, ¿no?
y como digo, y la parte física, el no ser, no, ¿cómo se llama? Justo tengo una paciente que ha llegado por un tema de trastorno de alimentación, porque me dice ella, o sea, ella cuando era chica empezó a trabajar con estos temas coreanos, ¿no? Estos grupos coreanos que hay, y como vieron que todas las, ¿no? las japonesitas son flaquitas y delgaditas, y ella era gruesita con su amiga, decidieron ponerse a dieta, ¿no? Y ahí empezó. Y a dieta, y no quieren, o sea, ustedes saben que el trastorno de alimentación también tiene pues algunas respuestas ansiosas, ¿no? Tipo fóbicas con respecto al tema de engordar, ¿no? Entonces están pues, han perdido ya 20 kilos, o sea, imagínense. Ahí estamos ahí viendo otros temas. Pero, por ejemplo, en el caso de ellos, sí, el aspecto físico se asusta, se asustan, genera esta respuesta aprensiva, ¿no? En el caso de ellos. Y en los adolescentes ya en realidad lo único que se mantiene es el tema del daño físico, repito, y por eso es que si, no, si se da lo contrario, ahí hay algo que revisar. Y lo que sí se mantiene, repito, es el tema de la escuela, el aspecto, las relaciones sociales, ¿no? El tema del rechazo, es algo que sí genera en ellos una respuesta. Entonces, miren ustedes, si me llega a mí un chiquito de 9 años que me dice, ¿no? O de 8, que me dicen que ya debe, y tiene que ir cambiando, porque obviamente las edades son referenciales, es más, algunos lo saltan un poco más antes. Entonces, si me llega un niño de 8 años, me dice que todavía no quiere alejarse de su mamá, tú dices, ajá, esto huele a otra cosa porque ya por edad ya debería estar, ¿no? Pasando a otra etapa y esto ya no debería ser un tema de preocupación. Entonces, ajá, entonces esto sí, ¿no? Vale la pena revisarlo y ver qué está pasando porque podríamos estar frente pues a una respuesta tipo fóbica porque no corresponde por la edad. ¿Ok? Pero si me dicen que a los 5 años, por ejemplo, cuando quieren ir al colegio, no quieren y lloran y lloran y lloran, es perfectamente comprensible porque es la edad, así lo marca la edad. Y pero no, pero demora un mes. Sí, a veces demora un mes. Sí, pasa que a veces el niño demora un mes ahí, toda la semana, cada vez que lo lleva llora y lloran todo el día. Pero me ha pasado también que muchas veces, repito, eso tiene que ver mucho con el manejo. A veces cuando el niño llora, no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo, bueno, en mi experiencia lo he visto, que cuando el niño llora, viene la tutora, viene el auxiliar, ¿no? Viene la psicóloga, viene la directora, viene hasta la enfermera, viene. Y todos están ahí alrededor del niño, tranquila, acá, y se hace un, ¿no? Un coso ahí, ¿no? Y yo voy y yo y todo, ya, y todos tratando de calmar, o sea, tiene atención, ¿me entiendes? Entonces, eso no ayuda para que los niños, entonces, al final, o la niña tiene algo, entonces, ¿qué es lo que hace la profesora? Como llora e interrumpe, entonces lo manda a enfermería, está en enfermería y está con la enfermera que le habla y le explica y la tiene ahí, llama a la mamá la recoge, eso. Y si la recoge es un rollo porque al final mañana no te quepa duda que va a seguir llorando, pasado también, entonces, ¿ok? A veces yo insisto, y ahí es un poco mi observación, coso de llamar a la mamá para que se la lleve, ¿no? Yo entiendo entiendo yo, no sé qué piensan ustedes, pero entiendo yo que a veces es un poco la dificultad que tiene el colegio para manejarlo, ¿no? Como no sabe cómo manejarlo, entonces es más fácil llamar a la papá y que se lo lleve y que la traiga al día siguiente, pero insisto, se estila hacer eso, pero en realidad a ese tipo de cosas no le ayuda. O sea, sí, existen niños que lloran y lloran, pero insisto, es un tema de refuerzo, o sea, he visto que hay profesoras pero que son geniales, ¿no? Ven un niño ahí y ya no importa, le dan su espacio y la MIS se convierte en un acting out, empieza en el juego y la niña empieza a mirar y ya está, se acabó, ¿no? Una media hora y hay más niños que empiezan, hacen todo el drama en el camino, ¿no? Mientras papá lo lleva. ¡Ay, no quiero, no quiero! Entran así como el gato cuando lo vas a bañar. No, no, no. Un poco más y se lo llevan algo. Pero ni bien entra clases, la persona dice, se acabó el llanto. Porque ella misma se encarga. Ella es y lo maneja y le da la... ¡Pum! Ya está. Genial. Entonces ahí, por ejemplo, hay que trabajar más con los papás, que son los que hacen la... Pobrecitos, hacen la tortura china en el camino, ¿no?
porque está el niño llora todo el camino. Pero es que, insisto, pero es parte de, o sea, si me dice que es un niño de 3 años o 5 años que siempre, sobre todo cuando salen del nido al primer grado, siempre hay un proceso de adaptación, que los procesos de adaptación a veces sí demoran, algunos niños son más intensos y de todas maneras, pero va a depender, repito, mucho del manejo. Ojo, y también existe la posibilidad, ¿no? Existe la posibilidad que a veces empieza con una sintomatología ansiosa, una respuesta ansiosa, perfectamente claro. Y como el papá, las mamás también, ¿no? Se activan sus sistemas de alarma, entonces, ¿qué pasa? El niño tiene a todo el mundo a su costado, a su alrededor, todo el mundo pensando y hablando, la mamá una noche anterior le habla, y hijito, mañana sí empezamos, no te preocupes, yo voy a estar con todo el coso antes de dormir, levanta el hombre empoderado, no quiere, y al final y a veces me hacen el salto, de un tema de ansiedad me hacen el salto a un problema de conducta después. Porque ya no quiere. No, no voy a ir. No voy a ir. No, padre ha dicho que no puede, porque no me entiendes. Ya no es el coso de la ansiedad, si ya tú sientes, ya no te sientes ansiedad, ya tú sientes berrinche. ¿No? Y empiezan a hacer los berrinches porque no quieren. ¿No? Me acuerdo, había un niñito que una vez que no quería ir al colegio, y no quería, porque tenía mucho miedo el tema de la mamá, que se hace fea, pero me da risa, porque él empezaba en la mañana y empezaba, ¿no? Porque como queriendo, ¿no? Vomitar y mamá, pero es que no puedo, no puedo. Y la mamá lo hacía faltar al colegio, lo llevaron a las 50.000 revisiones médicas y el niño no tenía nada. Pero me dice, se sentía así y la mamá se le partía el corazón viéndolo todo el camino. Y así estaba el chiquitín. Y no quiero, y no quiero, y no quiero. Y la mamá no sabía, le daba lo que hacía la leche con manzanilla, sin manzanilla, la leche aquí, le cambió la leche acá, le hizo de todo, ¿no? O sea, para que el niño no tuviera esa reacción, pero no entendía la mamá que no era el estómago. Entonces, no es la forma que el niño manifestaba esta resistencia, ¿no? Y porque no quería ir al colegio, el colegio le generaba a él mucha ansiedad, pero la mamá no lo manejaba. Entonces, era un rollo. Entonces dijimos, hay que hacer los ajustes respectivos para trabajar. Vamos a primero limpiar el coso el problema de conducta y luego vamos a trabajar ya trabajamos la ansiedad, que eso sí de todas maneras hay, pero hay que trabajar. Pero primero hay que limpiar el tema de conducta, porque si no eso es un rollo. ¿Ok? Entonces, tenemos tipos como la fobia específica y la fobia social o ansiedad social también llamada, ¿no? Estamos claros que la fobia específica es cuando tenemos un objeto determinado. Y please, por favor, cuando pongamos en los informes se pone fobia específica, 2 puntos, y se especifica el objeto. Pero no vas a poner, pues, ¿cómo se llama? Tu zoofobia, tu hidrofobia, ¿no? Esos términos no existen clínicamente. En realidad se pone fobia específica. Y que puede ser, repito, a muchas cosas, ¿no? Y cada cosa puede ser a un animal, puede ser una situación, puede ser un ambiente específico. Ahí es variado, va a depender mucho de cuáles son las experiencias que se da el chiquitín. Y en cuanto a la fobia social, ¿no? Hay que entender que no estamos hablando de la fobia del miedo a las personas, sino a la situación de las personas, a lo que en esa situación se dé, a la evaluación que las personas tengan sobre mi performance. O sea, no es el miedo a las personas, no tengo miedo a la gente, es el miedo a lo que ellas podrían decir, lo que ellas representan para mí, que es la evaluación sobre su performance, su competencia, en fin, por eso es que siento ese temor, ¿no? A ser evaluado, ¿ok? Y dentro del trabajo cognitivo, o sea, bueno, en principio hay que hacer una evaluación, como les digo, teniendo ya estos criterios, más o menos vamos entendiendo qué tipo de evaluación vamos haciendo, ¿no? ¿Qué tipo de evaluación vamos haciendo? Ya, ahorita te respondo. Ok, entonces vamos haciendo una evaluación. En principio hay que ver, ¿no? el tema de el comienzo, ¿no? ¿Qué etapa evolutiva? ¿Cuál es el contexto en el que se dan los síntomas? Si se da solamente en un lugar específico, se da en varios similares. Hay que ver cómo el niño ha ido evolucionando. Hay que ver también, siempre hay que hacer una correlación con historia médica, porque también hay circunstancias médicas que generan algún tipo de respuesta. A veces pasa que los niños a lo mejor fueron operados, ¿no? O a lo mejor pasaron por un evento específico y ¡pum!, desarrollaron la fobia, porque las inyecciones, por ejemplo, o ir al doctor, por ejemplo, o ir al dentista, ¿no?
hay que ver, ¿no?, cuáles son las situaciones sociales, académicas. A veces pasa que las profesoras, a lo mejor una profesora, qué sé yo, él vio algo, gritó a un niño, o a lo mejor la profesora tuvo una respuesta un poco hostil, que a veces también pasa, ¿no? Entonces, y que genera, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? En pocas palabras, si se dan cuenta, el instrumento más confiable para evaluar sigue siendo la historia, ¿no? En ese sentido, yo sí soy, cuando trabajo con chiquitines, siempre apelo de que el instrumento más importante para evaluar y diagnosticar a un niño es la historia, ¿no? Es la historia, la entrevista y la observación clínica, ¿ok? Porque instrumentos para la ansiedad para niños, ustedes ya saben qué es lo que tenemos en el mercado. Hay pocos y lo que hay son inventarios, o los que hay en algunas cosas son para que los papás te digan o para... ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que es indagar, tener, ¿no?, la información muy minuciosa, muy específica, ¿no?, tener toda la información. Cuándo se manifiesta, todos los elementos que están comprometidos, físico, motor, cognitivo, fisiológico, lugares, situaciones, ver, ¿no?, cuáles son las repercusiones de esas situaciones, cuáles son las cosas que se han ido quedando en el camino, qué la niña puede hacer, qué no ha podido hacer, cuál es la consecuencia de esto, cómo se ha influido en su vida. O sea, tengo que tener toda la info en macro, si no, eso es bien difícil para yo poder establecer si realmente es una fobia o no. Como digo, la entrevista sigue siendo un elemento importante para nosotros. El autoinforme de los chiquitines, sí, y por eso es que dentro de la parte del trabajo de la intervención tiene que ver con una psicoeducación. ¿Por qué? Porque yo sí tengo que enseñarle al niño a que él identifique su ansiedad, que conozca su ansiedad, cómo responde él ante esos elementos, y que él mismo tiene que identificarlos y registrarlos. Entonces, los autoinformes son importantes. Solo que en el caso de los niños, los autoinformes obviamente tienen este matiz lúdico, ¿no? No es un registro formal, sino tipo cuento, tipo historietas, tipo fichas, ¿no? Ahí material, hay un montón para trabajar, ¿no? Como yo siempre digo, trabajar con niños requiere creatividad, mucha creatividad, y la observación de todas maneras, la observación conductual que nosotros podamos tener, y el reporte de los profesores también es muy importante. Pero cuando hagan el reporte de los profesores, intenten facilitarle siempre el trabajo a los profesores, please, faciliten. Los profesores de verdad que tienen mucha carga, hay que facilitar los trabajos. Entonces denle formatos ya más concretos para que ellos simplemente te puedan registrar o te puedan anotar, para ver un poco la frecuencia, un poco la intensidad. Pero no le pidas que él te narre una historia, porque en realidad sí, por ahí puedes, le damos un poco más de trabajo de lo que ellos ya tienen, insisto, y eso te va a pasar que vas a tener información, pero que no te va a ser muy útil para tu diagnóstico. Y la idea es que tengamos información que tú puedas procesar y que puedas utilizar. Por eso es que mientras más operacionalices ese cuestionario o este reporte que requieres de ellos, en realidad es mucho mejor, ¿no? Facilita el trabajo para ustedes, ¿no? En realidad para nosotros, en general. ¿Ok? Y, esto se mueve. Entonces, tenemos dentro del trabajo, tenemos 3 fases importantes. Una fase psicoeducativa, de todas maneras, hay que enseñarle al niño qué es eso que sienten, y qué es eso que les pasa y que no saben cómo llamarlo. Hay que trabajar sobre las técnicas, entrenarlos en algunas técnicas específicas, y siempre hay una fase de prevención de recaídas. ¿Por qué? Porque estamos claros que si hay un trastorno de ansiedad, en este caso como una fobia, existe la posibilidad, ¿no? Y tenemos claro que el niño es ansioso, ¿no? Como temperamento, como estructura, tiene la ansiedad. Entonces significa de que hay la posibilidad, como van a pasarle muchas cosas más en la vida, porque le van a pasar de todas maneras, ¿ok? Entonces siempre existe la posibilidad que él responda de manera más intensa a estos elementos que van a pasar en la vida. Entonces hay que prepararlo. ¿Qué pasa si ya? Y es más, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces uno tiene los chicos y dicen, no, pero, o sea, siempre fue miedoso, pero lo iba superando, te dicen. La mamá te dice, lo iba superando, solo que ahora no sé, pero lo iba superando. ¿Qué es lo que pasa? Sí, a veces el ansioso, por una cuestión a veces de adaptación o supervivencia, o la familia, ¿no? Que se pone así, ya, caramba, ¿no? Se pone así, ponte fuerte, que no sé qué, no sé cuánto.
Entonces a veces el niño ya como que, ¿no? Y ya pasa, ¿ok? Pero el hecho de que pase no significa que él haya trabajado su ansiedad o haya aprendido a manejar su ansiedad. A veces simplemente pasa y lo único que vas a ver tú es que cambia de tema en el tiempo, pero sigue siendo ansioso porque nunca trabajó su ansiedad, no sabe cómo manejar su ansiedad. Entonces cada cierto tiempo cambia de tema, ¿ok? Eso es lo que pasa. Entonces tenemos algunos principios importantes para trabajar, ¿no? El tema de la ansiedad. Ok. Okay. En principio hay que reducir, dice, el grado, ¿no? De temor que genera la situación fóbica. Como yo les decía, por ahí me preguntaban en el chat que vi cómo hacer con el tema del manejo. Está claro que regresarlos a sus casas no es lo más idóneo. O sea, si les genera angustias, claro, hay que reducir el grado, hay que hacer que ese temor, por ahora, de manera temporal y estratégica, hay que hacer que, ninguno, pues tampoco se trata de hacer la tortura china, tampoco, ¿no? No hay que, como época antigua, ¿no? Ahí que se le pasará, ahí, como dije, como una vez escuché, o sea, mi hijito le tiene miedo al agua, en las clases hicieron una vez, señor, no, hay que mételo nomás, poco a poco se acostumbrará, dicen. Ok, ya en el agua, sí, tiene que meterlo nomás, señora, no importa que llore, métalo nomás. Yo, ok, ¿no? Y tú ves en la clase de natación, no sé si las vas a los niños, llora, y hay gente que llora, y llora. No, sí, no se preocupe. Mejor un papá una vez me dijo, no se preocupe, ahí va a aprender poco a poco, va a perder el miedo. No se trata de eso, ¿no? No es necesario tanta cosa, ¿no? Lo que podemos hacer es un poco reducir. Entonces yo, por ejemplo, sí recomiendo que no es que se les quite al niño del colegio, que permanezca el niño en el colegio, pero sí yo sí pido reducir la jornada. ¿Qué significa eso? Que quizás si las clases terminan a la 1:30, que salga hasta las 12, ¿no? El segundo recreo. Ya es partir del segundo recreo, pero ya tuvo un espacio. Pero no llevárselo de toda la jornada, porque eso no lo ayuda, niño, lo refuerza. Sí o sí que se permanezca ahí hasta el segundo recreo. Y solo de manera temporal por unas 2 semanas, no más. ¿No? Porque, repito, hasta que el niño va trabajando. Se supone que esto va a la par de una intervención terapéutica. No es que va solo, porque si va solo, después, es que lo que pasa es que después para regresarlo, uy, eso es otro rollo. ¿No? Y me ha pasado, yo he tenido casos de chicos grandes que los he visto ya grandes y de verdad que, ¿qué pasó? Lo que pasa es que justo analizamos con la familia, ellos tuvieron una fobia escolar, no quisieron en el colegio, no quisieron, y fue tanta la resistencia, y la mamá entre comillas hizo de todo, y llegó un momento ya no importa que pierda el año, ya el año siguiente será. El año siguiente olvídalo, no hay forma, nada, y al final no pudieron y el niño nunca estudió la secundaria, nunca. Entonces, oye, y el niño ya viene grande, ya quiere hacer cosas, obviamente, ve internet, ve cosas y me dice que quiere ande, entonces, bueno, tuvimos que hacer un tema acelerado, trabajar algunos temas, y miren lo que él me dice, cuando ya estábamos casi terminando, me dice, Mar me dice, pero ya yo entiendo que sí, yo me puse, tuve esto, yo la verdad, yo solo recuerdo que no quería, yo solo recuerdo que, pero yo no entiendo, me dice, cómo mis papás no me obligaron a ir, cómo me dejaron. Y yo, ¿qué te puedo decir? ¿No? Es que eso es algo que no entiendo y a veces me llena un poco de cólera porque yo no entiendo cómo mis papás me dejaron, porque no me obligaron. O sea, es lo que decía, porque perdió mucho tiempo de su vida. No pudo ir al colegio, no hizo amigos, no hizo nada. Y el chico era trome, ¿eh? Era súper trome. ¿Y qué es lo que había? O sea, analizando con la mamá, lo que justamente había desarrollado pues él una fobia, ¿no? Al tema de la escuela. Algo pasó, la mamá no, obviamente ya pasó mucho tiempo, el niño, él tampoco se acuerda, ya tenía 16, 17 cuando llegó, entonces obviamente era distinto, pues ya no se acordaba qué pasó, porque eso le pasó en sexto grado, ahí empezó, ¿no? Y esas cosas, entonces, como le digo, la idea no es retirarlo totalmente, pero sí hay que digamos, hacer un proceso ahí de contención, digamos, particular.
La ventaja de ahora, no sé, pues digo, no sé si es a favor o en contra, en el caso de los fóbicos, es que haciendo las clases virtuales en casa, ya se evitan el tema de tener que ir al colegio, ya no tienen que ir al colegio porque están en casita, ¿no? Y más bien el tema del Zoom, si entran o no entran a las clases presenciales, ahí es otro elemento, ¿no? Ahí es otra variable que hay que revisar bien, con calma, porque eso corresponde a otras variables. Habría que revisar bien, porque ya es otra cosa, porque están en el lugar, no hay nada que les genere, y la computadora no genera, más bien la resistencia a estar en las clases, a activar la cámara, ya son otro tipo de situaciones que hay que revisar con calma. Hay que darles ayudas externas al niño, sí, mientras ¿no? empieza el proceso, hay que acompañarlo, sí, hay que supervisarlo, pero siempre por tiempos, por intervalos. Nunca es que tengo que estar ahí con él o tengo que dormir ahora con él. He tenido muchos casos de mamás que se quedan a dormir con el niño, duermen con el niño, pero la niña llora, 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 llora y duermen ahí, las pobres todas incómodas, ¿no? Y están ahí porque la niña llora, 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 se levanta 30 veces ahí. Entonces, ok, no, sí hay que acompañarlo, pero repito, siempre y cuando a la par de un trabajo terapéutico. Si lo hacen solo los papás, es un rollo después, ¿ok? Hay que trabajar de inmediato, estrategia de relajación, hay que trabajar mucho la parte del refuerzo, bueno, que es la parte ya más conductual, ¿no? El reforzar un poco para trabajar la motivación, porque esto es algo que sí se puede superar. Sí se puede superar, no es que sea fácilmente, pero sí se puede recuperar con trabajo. El problema es que, insisto, necesitan los padres una orientación, hay que dárselas. Y hay que entender que las cosas van a ser de manera progresiva. Poco a poco vamos a ir trabajando para que el chico sea capaz de aproximarse al objeto temido hasta que llegue un momento en que ya pasó, ya no le genera ningún tipo de respuesta. Entonces, dentro de las técnicas cognitivas-conductuales, una técnica de cajón que siempre se utiliza con ellos, pues es las famosas técnicas de relajación y respiración, de todas maneras. Esto sí es como si fuera pues su ansiolítico de cajón. En vez de darle una pastillita, le vamos a enseñar relajación. De todas maneras, ellos tienen que aprender. Y es genial cuando aprenden, ¿eh? Es genial cuando aprenden. Como yo le digo a mis chiquitines, esa es tu arma secreta ahora, ¿ok? Porque ahora ya sabes controlar tu ansiedad, ya sabes controlar lo que sientes. Y eso es fácil. Ya, ahora sí, con ni bien se activa y sube el termómetro, lo bajamos todito. Y eso es algo que el niño puede hacer. Luego están las técnicas de distracción, ¿no? Que también son un elemento importante, y el entrenamiento en autoinstrucciones, al igual que la solución de problemas, ¿no? Que es básica, ¿no? Las técnicas de distracción, ahorita les explico, el entrenamiento en autoinstrucciones y la solución de problemas. Técnicas sí o sí que el niño tiene que aprender. Y en el caso de los ansiosos, el tema de la solución de problemas es importante, porque justamente muchas de las cosas que originan esta respuesta ansiosa tiene que ver con no saber cómo resolver, no sabe qué hacer. Entonces, hay que enseñarle. Y las autoinstrucciones de todas maneras. ¿Por qué las autoinstrucciones se convierten en un hábito? Porque recuerden que el niño, por etapa evolutiva, digamos que este tema de la abstracción todavía no es afín a él, ¿me entienden? Entonces sí o sí hay que trabajar las consignas, ¿no? Obviamente, luego de una discusión, de una reestructuración, se trabajan las consignas, y las consignas se trabajan como una especie de ayuda a memoria, ¿no? Cosas que él va a ir de alguna manera repitiéndose, ¿no? O trabajando o leyendo, ¿no? Como si fuera pues una especie de, como le digo, como su vitamina, ¿no? 3 veces al día, ¿no? O le pongo los horarios, para que esto cada vez se lo vaya procesando. Entonces aquí sí juega un papel muy importante la forma en cómo nosotros establecemos las consignas, las consignas que esté en la autoinstrucción, ¿ok? Eso es muy importante. La reestructuración cognitiva, técnica básica, como digo, los ansiosos nos permite, obvio, acá se repite solución del problema. La reestructuración cognitiva, ¿no? Nos permite justamente tener este proceso, ¿no? De poder ya ahora trabajar de una forma lógica, ¿no? Este elemento, ¿no? Que es, por ejemplo, acá le planteo algunas preguntas porque en realidad hay muchas preguntas dependiendo, ¿no? Sé que es seguro que pase, qué es lo primero que pienso que podría suceder en esta situación, qué ha pasado antes, cuántas veces ha sucedido antes, ¿no? O sea, las preguntas se dirigen, lo que pasa es que aquí
hay que elaborar la pregunta según el objeto que le despierta fobia, ¿no? Ok, si miramos la araña, veamos la araña. A ver, ¿cuántas posibilidades tenemos de que la araña, pues, si te muerde, sea una mordida mortal? Revisemos, busquemos evidencia, busquemos hechos, datos, busquemos estadísticas. Vamos a buscar cuántas veces o cuántos reportes existen de que si una araña muerde a una persona, ha muerto fulminantemente. Obviamente la araña, ¿no? No estamos hablando del coso de esa araña que no obviamente no la vamos a encontrar aquí, ¿no? Ni en el departamento, ¿no? En el de piso. Estamos hablando de una araña. A ver, esta araña, ¿qué características? A ver, ¿qué datos estadísticos tenemos? Hay que empezar la búsqueda. Nos vamos a convertir en detectives. Vamos a buscar si esa araña, o sea, cuántos casos, ¿no? de daño fulminante ha causado. Ya está, vamos a buscar, como dicen por ahí, casuística, de hecho, datos, veamos cuántas posibilidades, analicemos, ¿ok? Veamos la oscuridad, qué podemos encontrar en la oscuridad, pero también podemos ver al otro lado, ¿y qué cosas podemos hacer en la oscuridad? ¿Hay cosas divertidas que se pueden hacer en la oscuridad, sí o no? Yo sé que sí, ¿ok? Ok, hay cosas divertidas que también se pueden hacer en la oscuridad, porque si fueran con luz no servirían. Halloween, por ejemplo, con luz, qué feo, tiene que ser a oscuras. Si no, ¿cómo veremos la luz que ilumina la calabaza? No se puede con luz, eso tiene que ser a oscuras. O sea, ¿me entiendes? Hay muchas formas de que nosotros podemos reestructurar, ¿no? Aquí la pregunta es básica y son preguntas básicamente, si se dan cuenta, que apela hacia lo lógico, simplemente, a evidencia real, que es incuestionable, es objetiva y, repito, tiene una lógica. Luego están las famosas técnicas de exposición, en el caso de las fobias, hay que trabajar, sí, de todas maneras, técnicas de exposición, al final, todo ese trabajo que estamos haciendo, relajación, autoinstrucción, reestructuración cognitiva, es como nuestra base, ¿no? Nuestra base que va a servirnos y que luego lo vamos a utilizar cuando hagamos la técnica de exposición. Cuando tengamos que enfrentar, ya tenemos todo un backup, ¿no? De trabajo hecho, y esto es lo que el niño al final va a utilizar a la hora que se enfrente a, ¿no? Ustedes saben que hay todo un parámetro para las técnicas de exposición, ¿no? Que es un poco, bueno, ustedes les resumo, ¿no? Hacer un poco la lista, la jerarquía de miedo, de menos a más, ¿no? Y vamos trabajando. Ahí es donde utiliza sus autoinstrucciones, utiliza su reestructuración, utiliza su respiración, vamos midiendo, él mismo, ¿no? Se toma su temperatura emocional, ¿no? Su ansiómetro, él mismo se lo pasa y dice, ok, listo, ¿estás listo? Y ahí, ¿cuánto tienes ahora? ¿Sigues teniendo 8 de ansiedad? No, ya bajó. ¿A cuánto? 3. Listo, genial. Avanzamos, vamos por más. Como dicen mis alumnas cuando dan el examen, con todo menos miedo, profesora, me dice. Así no sé por qué me dicen. Ok, avanzamos, listo, vamos por el siguiente entonces. Vamos ahí, estamos en la batalla, este es nuestro campeonato, esta es nuestra liga. Vamos a vencer el miedo, es nuestra lucha contra el miedo. Vamos, avancemos, uno más. O bueno, si es hombre, este es nuestro campeonato, ya tenemos una partida de fútbol, ya le hemos ganado. Como dicen, estamos acumulando puntos y estamos dando lo mejor, ¿no? Estamos dando todo, estamos poniendo el corazón, como dicen los futbolistas, ¿no? Es el lenguaje futbolístico, ¿no? Le hemos dado todo, le hemos dado con garra, ¿no? Concentrados, ¿no? Acumulando puntos. Perfecto. Listo. Y obviamente luego está siempre al final de un proceso, con un tema de ansiedad, por favor, siempre se recomienda entrenamiento asertivo, de todas maneras. Siempre hay que terminar con un programita de habilidades sociales, porque eso le permite también a ellos tener, mientras más chiquitos mejor, tener más repertorios también para hablar de las cosas que sienten, ¿no? Comunicarse mejor, ¿no? Sobre todo por el tema de la ansiedad social, ¿no? Que de todas maneras va a aparecer, entonces le da como que más soporte, ¿no? Llenamos más la mochilita como para que él sepa qué hacer cuando tenga ese tipo de situaciones. ¿Ok? Y listo. Y fin. Terminé. ¿Alguna pregunta? Sí, muchas gracias, Magister Mark. En el chat existen 2 preguntas, pero de ahí les vamos a pedir a los que tienen alguna consulta que puedan abrir su comenta.
¿Qué recomendaciones se les puede dar a las maestras o institución educativa para poder manejar al niño cuando presenta esta negación a querer entrar al colegio? Y como le decía, o sea, la idea es que, digo, yo en eso sí, las maestras, yo siempre me celosa para ellas porque son tromes, ellas lo manejan muy bien, o sea, está claro que, claro, yo he visto y me ha pasado y lo he visto, que a veces se lo llevan al niño pues poco más y, ¿no? Con calma, dejen que el niño tenga sus tiempos, lo que sí, hagan que el niño ingrese acá al salón y que esté ahí tranquilo, que esté denle su espacio, pero please que no vengan todas las profesoras ahí a asistirlos, ¿no? Que le den su espacio y que ella empiece con su dinámica porque ellas son tromes haciendo eso. Y vas a ver que el niño ha sido así porque recuerda, recuerda, las emociones tienen tienen una línea así de subida, llegan al pico y de ahí sí o sí tienen que bajar, por biología tienen que bajar, ¿me entienden? Entonces, sí o sí eh, tiene que bajar, ¿cómo se llama? La ansiedad. Entonces, básicamente a veces depende de que las personas estén ahí pendiente para que ese minuto o esos segundos que la ansiedad está en su pico, o sea, permanezca un poco más de tiempo del debido, y lo cual digamos, es un poco complicado. La idea es que mientras menos atención tienen, la ansiedad sí o sí baja porque baja. Insisto, porque es biología. Es biología. Bueno, un niño no puede tener la ansiedad pues media hora, eso es imposible, pues ya estaríamos pues todos ahí en un shock, ahí, un coma, no hay forma. No hay, que recuerden que hay activación fisiológica, entonces con tranquilidad, dejen que el niño y solito se va a calmar. Y no sé si les ha pasado, pero a veces pasa que los niños así que están calmándose y viene alguien y le dice, ¿ya estás mejor? ¡Wow! Otra vez empieza. Pero a veces, como te digo, no pasa porque sea, no porque pum, otra vez lo activas. Lo activaste, ¿me entiendes? No. La idea es que déjale su espacio, solita le va a pasar. Pero ella tiene que, insisto, ahí Strome que ella maneje un poco la dinámica de la clase y solito se van acomodando mis chiquitines. La siguiente pregunta es de Becky. Becky dice, en la fobia escolar, ¿cómo se puede enfocar el tratamiento dentro del contexto de la asistencia no presencial prácticamente de un año escolar? Claro, como yo les decía al principio, sí lo había leído, por eso también les sugería. O sea, el tema de la no asistencia, insisto, ahí hay que revisar otras variables, porque no hay un elemento fóbico. Ahí hay que revisar, porque si hay una resistencia, sí, a ingresar al Zoom, a la compu, pero si te das cuenta, la compu no, o sea, si no hemos identificado, pues no sé, que a menos que hayan visto una película de terror en la computadora, no sé, ¿no? Salvo, pero en realidad la computadora no representa. Es más que todo otra razón por la cual no ingresan, ¿ah? Hasta ahora donde yo he visto, no tiene nada que ver con una fobia. Es otra la variable, y como te digo, más que tiene, a veces es más conductual, el tema más que fóbico. Y el próximo año, como dicen, a una proyección al año siguiente, lo que yo sí pienso que va a pasar es que el próximo año, el niño cuando tenga que ir al colegio, eso sí le va a generar ansiedad. Y van a tener respuesta de ansiedad. ¿Por qué? Porque han estado todo un año tan protegidos que ahora siempre va a quedar como que ya se puede, puedo salir, puedo tocar, ¿no? O sea, va a quedar esa aprehensión, sí o sí, en todos. Por ahí algunos no, pero en algunos sí se va a despertar esta aprensión y va a demorar un poquito. Van a hacer un proceso de adaptación y sí, los colegios tienen que prepararse para esa etapa, para darles el soporte que yo necesito, comprensible. Repito, es una respuesta comprensible, esperada, tampoco es una fobia. Perfectamente comprensible, pues insisto, han estado un año pues resguardaditos. Insisto, depende cómo lo han manejado. Hay familias que a los niños lo sacan. Y de verdad que niños, ya te voy todo a salir con su mascarilla. Pero hay niños que no han salido. Por ejemplo, mi hijo no sale. Eso está claro que va a pasar por un proceso de habituación, ¿no? Como digo, depende cada familia, cómo lo han manejado. Pero hay niños que existe la posibilidad que sí hagan una respuesta aprensiva, pero no significa que vayan a ser fóbicos necesariamente. Ok. Something else. Hay Wendy y Marvin hablan los dos sobre técnicas. Por ejemplo, la primera es qué autoinstrucción se recomienda y Marvin manifiesta
¿qué técnicas de solución de problemas podríamos utilizar? La solución de problemas es una sola técnica, ¿no? No hay varias, es una sola. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la técnica de solución de problemas trabajamos hoy, identificamos, tenemos un problema, ok, esto es un problema para ti, sí, no sé cómo hacerlo, perfecto. Veamos alternativas, ¿qué alternativas tenemos? Segundo paso, veamos qué alternativas tenemos, ok, podemos hacer esto, analicemos, si hacemos esto, ¿qué sucede? Si hacemos esto, ¿qué pasaría? Ok, entonces, en función de ese análisis, ¿cuál es la mejor opción? Esta, segura, sí, ya está claro. Ok, listo, y la ponemos en práctica. Y si funciona, bien, bien hecho, bien hecho. Si no funciona, algo falló, algo nos equivocamos, habrá que replantearlo, habrá que ver otras opciones. Esto es la técnica de solución de problemas, ¿no? En realidad es la misma, no es que hay tipos de solución de problemas. Ahora, me preguntaste otra cosa más. Leo también que dicen para los niños que tienen el tema de la ansiedad para prender la cámara. Es que pasa que ahí hay que definir claramente si es ansiedad por prender la cámara o a lo mejor no quieren la cámara, no sé, porque insisto, hay un tema de que no sé, me van a ver. Hay gente, por ejemplo, me ha pasado y he escuchado, hay chicas que no quieren prender la cámara porque no quieren que vean su cuarto, porque su cuarto o sea, pucha, no es el dormitorio, ¿no? Y como que tienen un poquito de vergüenza, o a veces no quieren que le vean las caras, ¿no? Entonces no prenden la cámara, pero eso no es una fobia. Eso ya obedece a otras variables, ¿no? Que tiene que ver ahí con un tema de autoestima, hay un tema de timidez, que eso es otra cosa. Entonces ahí hay que trabajar esa variable, ¿no? Pero no es necesariamente una respuesta de ansiedad. O sea, no quieren prender la cámara, sí, pero como dirán los chicos, a veces más por roche que por ansiedad, como tal. Hay otra Aquí pregunta, Marte preguntan, dice, ¿qué técnicas se trabajaría con un niño de 10 años que está asociando la pandemia, que si sale todos se van a contagiar, que los edificios se van a caer y cada vez que sale no se habla miccionar muchas veces? Bueno, quería ir a orinar con frecuencia, ¿no? Claro, en este caso, por ejemplo, como les digo, el tema de la pandemia ha sido sí, o sea, a estos niños que tienen la estructura ansiosa, pues sí los pone más aprensivos de todas maneras. Pero repito, hay que entender, y como les dije al principio, hay que entender que estas cosas, mientras se vean de la manera más natural posible, o sea, los niños aprenden y entienden, porque eso es una de las cosas que ellos tienen que es maravilloso, ¿no? Su capacidad de adaptación y su comprensión los ayuda, pero depende mucho de la información que le dé el adulto. Depende mucho y el trabajo, si el adulto también está aprensivo, está así, o sea, entra alguien y está que lo bañan alcohol, ¿no? Tranquilidad, bueno, tu alcohol, haz tus cosas, es que depende mucho del ambiente, o sea, los niños responden, y como te digo, yo sí tengo bastantes chiquitines así, y a veces le digo, a la mamá, como digo, son las que con las que yo me siento, digo, vamos a tranquilizarnos, vamos a calmarnos, y el niño también se calma, pero insisto, va a depender mucho del manejo del adulto realmente, porque son pequeños, pues. Y insisto, 10 años, tendrá 10 años, revisará mucha página de YouTube, pero todavía le falta, pues, un montón por entender de la vida, pues. Ahora, si bien es cierto, como has señalado tú, Marta, en este cuadro interesante de evolución de los temores naturales que hay en un niño desde que tiene sus primeros años hasta los 13 años aproximadamente, cosa bastante clara y objetiva que tú has planteado. Mayormente, no digo siempre, en terapia de esquemas se vincula mucho lo que son estos temores a la segunda necesidad, ¿no? O sea, recordemos que la segunda necesidad emocional que todos los seres humanos intentamos satisfacer en crianza es la de autonomía y desempeño. Cuando esta necesidad no se puede satisfacer de la forma pertinente porque a lo mejor hay padres que son muy protectores o a lo mejor padres que son muy ansiosos, como señala Mar, o padres que a lo mejor definitivamente cuestionan al niño frente a cualquier falla o dificultad que tenga, ¿no? A lo mejor académica, por decir, ¿no? O a lo mejor, pues, qué sé yo, no dejan que el niño pueda desarrollar destrezas de acuerdo a la edad que está teniendo en ese momento, ¿no? Mayormente hemos encontrado que de las 5 necesidades,
siendo todas importantes, la mayoría de fobias en adultos y posiblemente en niños se vinculan a la insatisfacción de esa primera necesidad que cuando no se satisface genera el esquema de vulnerabilidad que tiene que ver con la fobia, el esquema de dependencia, el esquema de fracaso, puede ser inclusive una fobia académica, o sea, todo lo que son tareas, ¿no? Y bueno, el enmarañamiento, ¿no? Entonces, eso creo que también es importante solamente quizás agregarlo a la experiencia que tú estás comentando y estás señalando. Sí, y por eso es muy importante que hay que entender que los padres, bueno, y esto ya tiene que ver con temas de crianza, que en los cuales también yo siempre enfatizo, ¿no? El tema de tener niños muy independientes, o sea, mientras más independiente y autónomo sea el niño realmente, pues quieras o no, le damos un colchón, creamos una especie de colchón que amortigua mejor, ¿no? Los eventos del entorno, pero si no creas ese colchón, es bien complejo. En realidad, como les digo, yo siempre digo, dejas la puerta abierta para que cualquier situación se convierta en una situación problemática porque el niño no tiene los recursos, porque no los aprendió. Algunos, o sea, recursos vienen del papá, pero también vienen de su experiencia, ¿no? El hecho de decir, oye, mamá, mira, no sé si han visto los niños cuando vienen y te dicen, mamá, mira, ya puedo, solito, me dice, ah, genial, hijo, perfecto, pero la mamá dice, hay mamás que dicen, ya puedo, pero ¿lo has hecho bien? ¿Te has fijado bien? A ver, dice, chinche, pues la mamá ya, o sea, como dice, le mata la pasión al pobre, ¿no? Y el pobre que está entusiasmado ya lo hace dudar. Okay. Ya, entonces, eso es un rollo. Bueno, que tiene que ver más también con los temas de crianza, también que ayudan mucho. Ahora, hay algo importante que tú has remarcado en casi toda la exposición y me parece totalmente válido y esto se ve en la casuística y se ve en la... si bien es cierto, el terapeuta de niños es importante que trabaje con el niño, o sea, en el tema de las fobias, que le dé recursos, todo eso me parece correcto, pero al final quien tiene que enseñarle a satisfacer sus propias necesidades emocionales al niño son los padres, por eso que el trabajo es paralelo. Hay algunas escuelas, no digo cuáles, porque cada uno puede deducir, que a veces trabajan con el niño como 5 años y los papás casi no son convocados, porque así es el protocolo de esa escuela. Y me consta hasta este momento. O sea, tengo colegas de mi edad que trabajan con niños y trabajan con el niño nada más. Yo le preguntaba en algún momento en un diálogo de café con uno de ellos, oye, ¿pero por qué? No, porque el conflicto es del niño, que se ha conflictuado, no sea, bueno. Entonces, yo creo que lo que tú señalas es totalmente válido en función a la evidencia, ¿no? El trabajo es paralelo. Y algo importante, yo sigo siempre por ahí dándole vueltas al asunto, ¿no? O sea, prácticamente si hablamos de toda la primaria, el niño del año, aproximadamente 9 meses del año, va a pasarlo en el colegio, entre 8 a 3 de la tarde. O sea, mayor tiempo pasa en el colegio que con los papás a veces porque llega a la casa y los papás están trabajando, en caso de no pandemia. Entonces, miren qué interesante sería que alguien que trabaje en el colegio, algún psicólogo que trabaje en el colegio, diseñe un pequeño taller, pero dirigido a los profesores de primaria. El tema sería, como docente, ¿no? ¿Cómo puedo satisfacer las necesidades emocionales de mis alumnos? O sea, la necesidad de autonomía, ¿cómo? Porque de verdad, o sea, ambos tienen una influencia grandísima. Los padres, pero también el colegio, porque repito, o sea, de las 12 horas que el niño está despierto, por lo menos calculo que unas 7, mínimo 6 o 7, la tiene con los profesores. Y la pregunta es, ¿estarán los docentes de primaria en especial preparados para poder, dentro de sus recursos, satisfacer las necesidades emocionales de sus alumnos? Es un buen trabajo que habría que desarrollar los que trabajan en un colegio para hacer un trabajo
así, entre comillas, un taller de escuela para docentes, en los meses de febrero, por ejemplo, ¿no? Ofertar esa posibilidad, porque los profesores no saben a veces. Ven la parte académica y la parte emocional, conductual. Conductual lo ven cuando se porta mal, lo llevan a psicología, ¿no? Pero ellos tienen una función mucho más importante que el psicólogo del colegio, ¿eh? Porque son los que tienen más tiempo, o a los tutores, ¿no? Eso sería bueno que se revise, ¿no? O sea, como una posibilidad de un proyecto de trabajo, pero Mar, no sé si coincides en relación a que el colegio tiene que estar bien preparado, o sea, sobre todo los que trabajan con niños de primaria, Sí, de ¿no? primaria. Lo que pasa es que hay un conflicto entre los temas académicos, normativos, que también pues, el colegio sí tiene que hacer, y la parte pues emocional. Pero, como digo, va a depender mucho también del tipo de colegio. Hay colegios que sí Así. trabajan lindo y hacen un programa genial en tutoría. Yo he visto cómo trabajan la parte, las emociones, hablan de la ansiedad y todo lo. Pero hay colegios que en realidad están muy parametrados con el tema académico y conductual. Entonces, casi siempre, bueno, no sé quiénes trabajan en el colegio, pero por ejemplo en enero, febrero, que son las épocas en que hacen sus capacitaciones, ¿no? Para los docentes, pero casi siempre las capacitaciones a las que, por ejemplo, a mí me han pedido asistir, siempre son de problemas de conducta. Sí, O sea, eso así. es casi te piden una capacitación, técnicas de modificación de conducta, que es un clásico que piden todo el tiempo. Pero otros temas, o por ahí el clásico cuando sale son los temas de sexualidad, ¿no? O por ahí los temas estos de drogas. Pero el tema de la ansiedad no se ve como digamos, una necesidad que sí o sí hay que trabajar, a pesar de que tenemos una gran población, pues que sí, tiene ansiedad, es ansiosa, es tímida, es retraída, pero eso se trabaja, por lo general, esa población queda ahí un poquito suspendida. Pero como digo, depende de los colegios. Hay colegios que sí hacen un programa, tienen un departamento psicopedagógico maravilloso, ¿no? Pero con los colegios, por ejemplo, pequeños no lo tienen, ¿no? Claro. Entonces ahí viene un poco la deficiencia con estos chiquitines, pues, pero, y me ha pasado también que a veces las profesoras, insisto, hacen un trabajo maravilloso, pero a veces las profesoras les falta un poquito el manejo, ¿no? La parte esta de cómo abordar a estos niños, porque hay profesores que el niño llora y no saben qué hacer, no saben qué hacer y llora y llora, pero es que llora, pero es que ya le hablé, ya le dije, ya le ofrecí un muñeco, no saben qué hacer y por insisto, viene la tutora, viene la psicóloga, viene la directora, todo el mundo al costado del niño haciéndole pues no sepa. Y al final entonces terminan por, llamen a la mamá, que se la lleve. Ahí se me empeora el coso, ahí se me complica el tema. Perfecto. Entonces, el manejo es crucial para estos chiquitines, ¿no? Hay que darles el soporte. Y es un manejo integral, como tú estás planteando, porque Así es. no, definitivamente un trabajo solamente por un lado puede funcionar, pero va a demorar. Porque a veces, como tú eres consciente, los papás a veces depositan a su hijo con el psicólogo y ya ellos creen que y ahí tiene que mejorarse, ¿no? Está bien, pero ellos también tienen una responsabilidad objetiva, clara, ¿no? De este tema, ¿no? No sé si alguien quisiera dar algún pequeño aporte o algún tipo de pregunta ya especial directamente de silenciándose para ir cerrando la reunión de ahora. A ver, Edson Martín 10 dice yo. De silencia, Edson. Buenos días, ¿cómo estás? Quería felicitarte por la charla, muy buena, la verdad, muchas gracias. Y quería preguntarte, cuando hace referencia a daño físico, ¿es el que se autoinfringen o es No, algo cuando se accidental? caen, cuando se caen, cuando se Ok, accidentan, se resbalan, ¡plum! O por ejemplo, a veces no se ha pasado que a veces en la piscina, ¿no? Que se cae y ¡blum! Se ahoga y ya no quieren entrar más, ese tipo de entiendo. cosas. Por ejemplo, pasa mucho en los colegios, yo trabajo en colegios, del cutting, ¿no? Que está Ah, muy asociado a la ansiedad, que está muy asociado también a la depresión. Eh, pero digamos que, ya. a ver, te escucho, que No, justo te no. quería preguntar, ¿qué nos recomiendas en cuanto a este tema, ¿no? Que es Pero el muy cutting tiene recurrente. que ver más con el famoso trastorno de desregulación emocional. Ese es otro cuadro. Ese es otro cuadro, es distinto a la ansiedad. O sea, la ansiedad no se da como un cuadro clínico, sino como una emoción que es parte de.
de la entiendo. desregulación emocional, ¿no? La dificultad en general para manejar cualquier emoción, que eso es otra cosa. Ok, ok, muchas gracias. No, y adelantando, como tú señalas, Mark, que el cutting podría, tentativamente, podría, no estoy afirmando 100%, No, no sé. ser un predecesor de un trastorno límite futuro también, ¿no? O sea, como una... Claro, el desregulación, yo entiendo de verdad que el término de desregulación emocional es como para niños. Y cuando ya son adultos es el trastorno límite. O sea, así lo veo yo. ¿No? O sea, cambia de nombre después, pero para niños, como no podemos decir que hay un trastorno límite en niños, decimos trastorno de desregulación emocional, que eso sí se puede establecer en ellos. Algo interesante lo que señalas, porque hay un texto de Arthur Freeman que se llama Trastornos de personalidad en niños y adolescentes. Y adolescentes, así es. Y él plantea en el primer capítulo, Marta, eso que tú Uh-huh. acabas de comentar, ¿no? Donde la tendencia mayormente es de poner el diagnóstico a partir de los 18 años hacia adelante. Uh-huh. Y él dice dentro de sus comentarios, como especialista que él ha sido en niños y adolescentes en full trastorno, dice, hay un gran temor a veces a poder ese tipo de apelativo, de diagnósticos en los niños, a pesar de que hay evidencias que huelen a un trastorno, lo cual dice, él sí, por ejemplo, se atreve, es el único, uno de los pocos que se ha atrevido a ya ser un predecesor de un diagnóstico directo, ¿eh? O sea, este niño tiene indicadores de un trastorno límite de personalidad, que posiblemente después se sumen más, pero interesante. Recomiendo que vean ese libro, ¿no? O sea, de Arthur Freeman, que se llama Trastorno. Freeman es un atrevido con el tema de los trastornos siempre. Sí, Es pero más, o sea, algo dentro de sacamos de ahí. cuando tú tienes un paciente con trico, por ejemplo, ¿no? También puedes ver, ¿no? la posibilidad de un trastorno obsesivo compulsivo en la adultez, Claro, claramente. claro, claro, Pero, es un pero como predecesor. no se puede establecer por temas de normas éticas, Sí, sí, entonces sí. Pero es tienes un que libro esperar los interesante, ¿eh? tiempos. El libro se llama Trastorno de personalidad en niños y adolescentes de Arthur Freeman, Dr. Freeman. que es un texto que tiene más o menos, creo que 800 o 900 páginas, ¿eh? No es algo chiquito. Pero No, bueno, no, no sé no. si, no sé si estará traducido ya al español. Bueno, ok. Es malo, es malo. Le dice el libro y después le dice que no es traducción en español. ¿No? Bueno, posiblemente hablemos con la secretaria para que salga a la venta de manera virtual, ¿no? Porque si nosotros sí lo traducimos hace algunos años, pero bueno, Sí, pues eso sí, voy a coordinar bien así con la es. parte de documentación. Así es. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún aporte? ¿Alguna de las ñañas que están por ahí? No, las ñañas están con fobia social hoy día. ¿No? Ahí está Willy, Alicia Belletti, mi comadre. sí, sí, acá estoy, acá está tu ñañita. Sí, en realidad Marta ha refrescado muchísimo con este tema de las fobias, sobre todo algo que me gustó mucho que dijiste, es fobias específicas y bien clarito, porque cuando se miran la literatura o lo ven, no se me ve, ¿no, Willy? No veo, ¿no? No, Eh, no se te ve. ya. ¿Y qué pasó? Me veo ahí en el aire, acá. Ah, ya, 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 yo soy responsable de esto. Y, a ver, espérate. Sí, me gustó muchísimo lo que dijiste acerca de esto de la fobia específica, porque muchas veces no se menciona y se confunde también, ¿no? Entonces, me gustó esa parte y después lo otro, cuando estuviste hablando de las fases, ¿no? De intervención, donde esa fase de seguimiento es muy importante, sobre todo en los niñitos, porque es una preparación, o sea, no es un producto acabado, ¿no? Y cuando se ha suspendido los tratamientos de niño, nuevamente reaparecen justamente en la adolescencia, ¿no? Y si no aparecieron en la adolescencia, aparecen en la adultez. Y ahí es donde vemos pues ya el trastorno que probablemente podría haberse hecho un trabajo de prevención, ¿no? Con los niñitos. Y lo otro que también me gustó mucho lo que dijo Willy, cómo nosotros podemos también de alguna manera integrar esta parte de los esquemas porque nos da una buena explicación también
cuando sobre todo ya el adulto pide, ¿no? Pide saber qué es lo que ha pasado y por qué es vulnerable, ¿no? Y por qué de repente no desaparece, que tú también tomaste una palabra que no se trata, ¿no? De reducir, ¿no? O sea, y que ya se acaba, ¿no? El cuadro, ¿no? Ya la persona queda sensible, ¿no? Pero es una manera también de fomentar el aprendizaje, ¿no? A convivir, ¿no? Y cómo resolver, también es lo otro que me parece muy interesante que tú explicaras acerca de la solución de problemas, porque eso en los pequeños, ahora con esta situación que hasta el año pasado todo se le hacían a los niños, todo se les daba, ¿no? Sobre todo lo material, ¿no? Ha llevado a que los niños luego en este tiempo digan, bueno, ¿y ahora mamá qué hago, no? Pero la mamá también se encontraba en la situación que una mamá joven tampoco lo sabía hacer porque tenía un servicio, ¿no? Y si tenía un servicio o tenía una abuelita, pero la abuelita se tuvo que ir a la casa, ¿no? Entonces, esto que tú has mencionado yo lo articulo y también soy una convencida de lo que tanto Willy como tú decían acerca del trabajo con los padres, con la familia. El contexto familiar es muy, muy importante. O sea, el modelo ahí está. Y como tú decías también, no siempre es el niño es el problema, sino son los adultos. Así que gracias, me has refrescado muchísimo. Perfecto, Gracias, amiga gracias. Alicia Beletti. Muy bien. No sé si hay algún comentario adicional. Ok, para cerrar. Silvia Tobar dice yo. A ver, silénciate, Silvia Tobar, e interven. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, agradecer a Miss Mart. Ella fue profesora mía en UNIFE también. Qué Gracias vieja estoy, por qué la vieja estoy. ponencia, siempre muy, pues, actualizándonos, ¿no? Entonces es muy importante, le agradezco, bastante clara, como siempre. Bueno, quería aportar lo del tema de la desregulación emocional. Justo hace poco estuve en un curso que tiene que ver con manejo de riesgo suicida y crisis emocional, y ahí se habló respecto al tema, ¿no? De la desregulación emocional. Y esto tenía que ver cuando la persona no puede aceptar o cambiar diferentes componentes del proceso de la emoción, y tiende a experimentarla de tal manera que el nivel de activación emocional interfiere en el automanejo efectivo. Entonces, esto tiende a tener diferentes características, ¿no? Como por ejemplo el exceso de activación emocional, inflexibilidad cognitiva, dificultad para no dirigir la atención a estímulos emocionalmente negativos, entre otros. Entonces, este problema de desregulación emocional se puede observar tanto en niños como en adolescentes y adultos, ¿no? Y también puede estar dentro de diferentes cuadros, ¿no? Como por ejemplo TDAH, trastorno límite de la personalidad, ¿no? Etcétera. Eso por un lado. Y lo otro es que a mí me ha tocado trabajar en diferentes colegios. En su momento he trabajado en diferentes colegios y es cierto lo que Miss decía, ¿no? Que depende mucho de la predisposición de los que dirigen la escuela, porque en general tienden más a querer que se trabaje en temas de modificación de conducta, ¿no? O de repente algunas cosas basadas, que se centren en el nivel académico, ¿no? Entonces, pero sí hay algunos otros casos en donde, por ejemplo, sí se me ha permitido, en mi caso, ¿no? Porque algunas veces, centrándome en la parte emocional, ¿no? Siempre he tendido a sugerir, pero no se podía por tiempo o porque tenían que ver más lo del tema de las actividades académicas, ver la parte de la conducta, pero en dos oportunidades, en dos de esos centros educativos,
uno de inicial y otro de inicial hasta secundaria, sí se me permitió trabajar con los profesores y justamente vi el tema de necesidades emocionales básicas, ¿no? Que podría trabajarse en los profesores. Y en realidad lo que he encontrado es bastante sorpresa, porque ellos no sabían que podían de alguna manera cubrir esas necesidades emocionales en los niños, porque sucede este tema de que los profesores creen, ¿no? Muchos de ellos creen que pues el problema de los niños es de los papás y ellos lo tienen que solucionar, ¿no? Y también sucede que los papás piensan que los profesores son los únicos que se tienen que encargar, ¿no? Entonces, se trata de, en la medida de lo posible, claro está, porque pues en la práctica clínica también me ha tocado que yo busco trabajar en conjunto, tanto con profesores como con los maestros, en tanto hay esa predisposición, ¿no? Pero a veces no se puede hacer más porque eh, puede que se les brinde muchas posibilidades para poder mantenernos en contacto, el terapeuta con el profesor, ¿no? Con el tutor, pero no siempre se da. Y también esa negativa, al menos en mi experiencia, se ha presentado de la misma institución, ¿no? Por políticas X que tienen. Entonces, de alguna manera sí surgen ciertas barreras en algunos aspectos, en algunos centros educativos, pero en otros no. Pero en tanto se pueda trabajar, pues sí sería bastante bonito, ¿no? E ideal, sobre todo, para el desarrollo emocional de los chicos. Eso era lo que quería aportar. Gracias. Muy bien. Ahora, Gracias. acá solamente una reflexión. Yo creo que sería importante que los propios docentes tomen conciencia de sus propias necesidades emocionales, ¿no? Para poder satisfacerla bien con los alumnos, ¿no? Porque a lo mejor ellos, ni enterados que tienen sus necesidades propias, que las pueden también ellos aprender a ir manejando y satisfaciendo, ¿no? Como grandes ya personas mayores, ¿no? Y así ser un buen modelo para los alumnos. Estamos viendo cosas bien complicadas, sinceramente, ¿no? Pero bueno, cuando ya a lo mejor Silvia o a lo mejor Alicia o Elsa o Mar sean ministra de Educación, ahí vamos a decirles a ella para que promuevan este tipo de Sí, sí, claro, cosas. claro, de todas maneras. Ahí estamos, la próxima campaña. Bueno, bueno, Mar, para terminar, quiero agradecerte, Mar, una vez más el aporte que nos das, primero a la institución hace muchos años ya, y también obviamente que nos das en esta teleconferencia con temas que son ya de tu manejo y experiencia clínica y formativa inclusive, ¿no? Ambas cosas es la que haces tú en la institución. En segundo lugar, quiero solamente ya informar que el próximo jueves se va a hacer terapia cognitiva conductual, intervención cognitiva conductual en depresión y lo va a manejar el colega Hugo Rojas, ¿no? La subsiguiente va a ser el trabajo de la silla en terapia cognitiva conductual por Walter Aguirre y la que sigue va a ser Hilda Batuone, donde va a trabajar el trabajo, bueno, va a ser la integración del trabajo de sillas en terapia de esquemas, ¿no? O sea, cómo se combinan, o sea, temas muy, muy interesantes. Y después hay ya dos ponentes más que están viendo temas importantes. Por otro lado, una vez más, en nombre de la Asociación Peruana de Psicoterapia Cognitiva Conductual, cuyos integrantes de la Junta Directiva, algunos están acá, que es Alicia Belletti y que es el Cita Farfán, ¿no? Todos miembros protagónicos de esta Junta Directiva. Recuerden que los invitamos para el viernes 30 y 31, llenar la ficha de aplicación que a lo mejor les ha llegado en el chat, para que puedan participar en la primera jornada de actualización que estamos realizando, dando prácticamente inicio oficial ya en registros públicos, con partida de nacimiento, ya todo formalizado a la APCO a través de este evento, ¿no? Bueno, yo te recomiendo, hay una persona que pregunta cómo me inscribo para la ficha. ¿Tienes el correo a la mano, Alicia, por favor? Del APCO, el que se creó, si lo tienes.
El de APCO, a ver, sí, Dime. a ver, un segundito, a ver, Sí. para chequearlo. A ver. Mm, Era, creo que es Info, me parece. Info APCO, Sí, sí, sí. algo así era. Ya, pero más que algo así tenemos que operacionalizar bien. Sí, sí. Sí, Sí. pero, Cargoso. ay, Dios santo. ¿Está en el póster de la jornada o no? También, sí, claro, en la primera foto. En la primera, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí me parece que estaba. O no, no está acá. Ay, Bueno, Dios santo. bueno, vamos a mandarle por si acaso entonces la ficha a la persona que ha... ok, ok, ya le encontró ya la persona que estaba preguntando. Gracias. Fuiste más Ya. rápida que la junta directiva, Geraldine, y te felicito. De verdad. Ok, Ay, bien, bien. sorry. Entonces, el viernes 30 y 31 estarían ustedes ya invitados. Si llenan esa ficha, el link les va a llevar con 2 días de anticipación, a lo mejor un día, para que ya puedan entrar ese día al evento, los 2 días. Y ahí se van a dar algunos anuncios agregados para la futura incorporación de las personas que comulguen con la terapia cognitiva conductual y se incorporen a la APCO muy pronto, ¿no? O sea, y con el respaldo que le vamos a dar a ustedes en el ejercicio ético de la profesión. Muy bien, gracias a todos, gracias Alicia, gracias Mar en especial, No, gracias gracias a todos Josita por ustedes por estar ahí, gracias a participar, por todos. asistir. Gracias. Y nos vemos la próxima semana con intervención cognitiva conductual en depresión, 11 en punto de la mañana, y pueden invitar a colegas también interesados en el tema. ¿Ok? Un fuerte Adiós, abrazo, cuídense. cariños a todos. Abuelito. Chao Ligia, que acaba de ingresar creo recién, o no sé, pero bueno, Adiós. chao, Ligia. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao, Cuídense. Willy. Chao, Chao. chao, cuídense. Chao, Alicia. Chao. Chao, Elvira. Chao, chicos. Chao, cuídense. Gracias.